Después de 1917, México contaba con una nueva constitución. Muchos la consideraban como una de las más avanzadas de la época, mientras que otros aseguraban que su única finalidad no era sino legitimar al gobierno, lo que no es para menos, debido a que distintos sectores de la sociedad llegaron a creer que la lucha del pueblo se había convertido en simple política. Los siguientes años, la lucha en el sur y en el norte tuvieron continuidad. Lamentablemente, los grandes caudillos de oposición fueron vencidos y otros abandonaron las armas. Después de 1920, sucedió que Álvaro Obregón ocupó la presidencia, lo que de alguna manera, si omitimos el conflicto contra los de la Huertistas, logró traer cierta estabilidad. La cuestión es que Obregón llegó vivo al final de su mandato y todavía tuvo la posibilidad de imponer a Plutarco Elías Calles como nuevo presidente. Lo que nadie había notado o nadie quiso notar fue el hecho de que Calles era mucho más extremista y menos negociador. Durante ese tiempo, la Iglesia y algunos grupos católicos se convirtieron en la oposición a las leyes constitucionales, diciendo que eran abiertamente anticlericales, lo que no fue posible ocultar, debido a que apenas comenzó el gobierno de Calles, se dieron varios encuentros entre sindicalistas católicos y los integrantes de la CROM, bajo el mando del infame y astuto Luis Napoleón Morones, secretario de Industria, Comercio y Trabajo. De hecho, fue Morones uno de los grandes patrocinadores de la fundación de la llamada Iglesia Católica Apostólica Mexicana, dirigida por el sacerdote José Joaquín Pérez. Durante febrero de 1925, la intención de esta iglesia era que México se desligara por completo del Vaticano, dando lugar a una iglesia nacional, lo que ocasionó un gran enfrentamiento en el Templo de la Soledad, supuesta sede de la Iglesia mexicana. Los llamados integrantes de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana no se quedaron contentos y comenzaron a ocupar templos, sin dejar de lado que acusaban a los sacerdotes de participar en actividades contra el gobierno. Fue así que, durante febrero de 1926, finalmente, Monseñor José Mora declaró que la Iglesia emprendería una campaña en contra de las injusticias de Calles y su gente, mientras que el gobierno callista no se quedó en silencio y dio la orden de clausurar algunos templos y expulsar a varios sacerdotes extranjeros del país, diciendo que la Iglesia debía apegarse a los cánones nacionalistas. Semanas después se dispuso una especie de censo de sacerdotes en la capital, mientras se aprendía a miembros de asociaciones católicas. Finalmente, el presidente Calles expidió la ley de cultos, lo que se conocería como la Ley Calles, donde se limitaba el número de sacerdotes a uno por cada 6,000 habitantes, y dichos sacerdotes debían solicitar una licencia al presidente municipal y al Congreso de su estado, mientras que la jerarquía católica se manifestó clausurando sus propios templos para mediados de año, lo que dividió las opiniones, ocasionando manifestaciones pacíficas y otras bastante cuestionables. Se comenzó a distribuir propaganda y se habló de un boicot económico en contra del gobierno. Varias organizaciones católicas que en un principio tenían notables diferencias decidieron apoyarse mutuamente, lo que ocasionó la detención de muchos activistas católicos y sacerdotes. Esto
no calmó los ánimos, sino que exaltó a buena parte de la población creyente, sobre todo a campesinos y pequeños propietarios, los cuales se levantaron en armas, destacando estados como Michoacán, Jalisco, Durango, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Fue así que comenzaron los encuentros entre una milicia popular y el ejército federal, debido a que los sublevados gritaban en favor de Cristo. Fueron llamados los cristeros. Los primeros levantamientos fueron sofocados por gente como el general Joaquín Amaro, haciendo uso de trenes, caballería y aviación, siendo esto último algo bastante novedoso en aquella época. Lo apoyaban otros generales como Lázaro Cárdenas y Saturnino Cedillo. La cuestión es que los dos bandos mostraron su peor faceta. Los hombres del gobierno se dedicaron a llevar a cabo campañas con la intención de desaparecer a los nuevos enemigos. Son bastante comunes las fotografías de aquel entonces, donde se ve que los cristeros están pendiendo de los postes de telégrafo a lo largo de las vías del tren, lo que no era casualidad, debido a que el ejército buscaba intimidar a la población. Durante mediados de 1927, la Liga propuso a Gorostieta como el general en jefe de la causa, debido a que había sido uno de los grandes opositores al poder. De los mayores méritos del general Gorostieta destacaba el haber unificado a los cristeros temporalmente. Ya para 1928, cerca de 35,000 combatientes se mantenían en pie de lucha, y para finales de año lograron sumar casi 50,000. Muchos no se explican cómo fue que un grupo de desconocidos estaban sacudiendo los pilares del nuevo gobierno. Lo interesante es que disponían de buenas armas y caballos, los cuales el propio ejército les había vendido al principio de la contienda, sin saber que aquello les saldría bastante caro. Justamente durante 1928, el gobierno ya no era capaz de sofocar aquel levantamiento, mientras que los cristeros tampoco podían poner fin a las autoridades más allá de las zonas que conocían y donde dominaban. Lo peor fue que el gobierno enfrentó un conflicto interno, debido a que, en plena lucha cristera, sucedió que Álvaro Obregón buscó contender nuevamente por la presidencia. Durante sus campañas, Obregón dialogó con algunos miembros de la jerarquía católica, diciendo que, en cuanto llegara a la presidencia, buscaría conciliar ambos bandos. Sin embargo, durante un viaje en automóvil, sufrió un atentado por parte de un grupo de simpatizantes de la Liga Católica, lo que ocasionó que, molesto, el sonorense dijera abiertamente que si llegaba a la presidencia no cesaría en la lucha contra los fanáticos, lo que le costó bastante caro, y siendo el 17 de julio de 1928, la vida de Obregón llegó a su fin a manos de uno de esos supuestos fanáticos a los que amenazó. Siendo el año de 1929, ya con Emilio Portes Gil en la presidencia, se buscó el diálogo. Fue que el embajador norteamericano intervino, diciendo que aquel conflicto ponía en peligro los intereses y las propiedades de Estados Unidos en México, de manera que comenzó a promover las negociaciones entre ambos bandos, y para mediados de 1929, finalmente el gobierno y la iglesia se sentaron a negociar los acuerdos de una manera completamente anticlimática, siendo el 15 de junio de ese mismo año, sin ningún documento ni firma, los dos bandos declararon que el conflicto había llegado a su fin.
Después de unos días, el presidente Portes Gil declaró que la Constitución no buscaba destruir la identidad católica, ni tampoco tenía la intención de meterse con las creencias espirituales. Después de que se dieran a conocer estos acuerdos, los sacerdotes exiliados volvieron al país, mientras que los templos se abrieron nuevamente. Siendo el 27 de julio de 1929, la Basílica de Guadalupe celebró misa después de casi 3 años de conflicto. Sin embargo, muchos de los combatientes se encontraban descontentos, diciendo que los habían despojado de su bandera de lucha y nadie los consultó. Muchos abandonaron las armas, mientras que otros tantos se aislaron, desapareciendo a manos de las tropas del gobierno, debido a que ya no eran los grandes ejércitos, sino pequeñas gavillas. Dicho conflicto ocasionó cerca de 90,000 bajas, 2/3 en las filas del ejército y las demás en el bando cristero. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.